Tomamos entonces nuestra peña 6 del 6 de octubre, compaginó esto y empezamos a preguntar primero que todo si realizaron el ejercicio de marcar la Biblia que nos correspondía hoy en el cuadro 6A, es decir, el número 8 donde se pedía ir a Hechos en el capítulo 4 versículo 3, en el 5 18 y en el 12 4, y Mm. escribir en un círculo alrededor de la palabra cárcel las letras C1, C2 y C3. ¿Hicieron ese ejercicio? Sí, Sí. ahí Ya, sí, lo verdad. muy bien. Eso ayuda para que podamos identificar las veces que Pedro estuvo en la cárcel, que es la primera pregunta, De los ¿cierto? 6 ya. Ya llegando entonces nosotros a la lección, y voy a empezar a compartir pantalla para llegar a la prueba, leer la primera pregunta: ¿cuántas veces fue encarcelado Pedro? Ahí está en el cuadro 6A, Mm. y en el ejercicio de marcar en la Biblia en Hechos la respuesta de cuántas veces Pedro estuvo en la cárcel. Así que Mm. por eso el ejercicio pues ayuda, refuerza nuestra mnemotecnia, es decir, la forma de recordar ciertas cosas. Y se nos ha dicho que la mejor manera de recordar es haciendo uso no solo de lo que se ve, sino también de lo que escribimos, de lo que escuchamos, de lo que hablamos, es decir, Mm. poner la mayor cantidad de sentidos a funcionar en el mismo momento. Y por eso cuando el estudio nos pide hacer un círculo en la palabra cárcel y luego escribir un C1, C2 y C3, eso nos va a ayudar a recordar cuántas veces fue encarcelado Pedro. ¿Quién fue el primer mártir cristiano? Esteban. Esteban. Esteban, también ahí lo encontramos claramente entonces en el Mm. libro de Hechos, el primero que murió después de Cristo, claro, ¿no? Cuando ya la iglesia estaba constituida, y podemos decir nosotros fue el primero de los creyentes que fue martirizado. ¿Quién fue el primer apóstol que murió por su fe? Jacobo. Oh. Jacob. Jacobo, muy bien, Jacobo. 4. ¿Cuál de los Herodes ordenó la muerte de Jacobo? Agripa 1. Agripa Agripa uno el 1. nieto. Herodes Agripa 1. Agripa 1. Y la pregunta tiene la parte B: ¿qué relación tenía con Herodes el Grande? El Nieto. nieto. Era el El nieto. nieto. Y el papá de la Agripa 1 era, ¿cómo se llama? Agripa 2. Herodes el Grande. O No, Antipas. no, ¿quién ¿Agripa era? 2? No, del papá de Agripa, el papá de Agripa 1, ¿quién era? Herodes el Grande. O, No, pues, no, pues Herodes el Arquílogo, Grande, el no. abuelo. No, ese era el abuelo. El papá de Agripa 1, ¿quién es? Antipas uno. Ahí está la pregunta. Bueno, una pregunta para recordar los anteriores hechos que desarrollamos nosotros, ¿cierto? Sí, ¿Cuál era el nombre? No sé, pastor. Es que no hablamos de él claro, mayormente y tiene no. un nombre diferente para algunos, Sí, ¿no? Aristópolis, ¿cómo es? No, ¿cómo se llama? Aristóbulo, Aristóbulos, ese. sí. Pero Ese es el nombre. no hablamos mucho de él. Nosotros hablamos de Felipe, nosotros hablamos de Claro, Arquelao. sí, Entonces, claro, se afecta un poco el- la memoria cuando aparecen tantos Herodes, ¿no? sí. Herodes, Herodes por Pero, un lado, Herodes por otro. Así que pero bueno, ahí tenemos el del, nombre.
En el texto Aristóbulo, que era el papá Aristóbulo. Aristóbulo, Ese era el padre de los Agripa. de Agripa I. Y ¿Ante el cuál de los Herodes fue juzgado Pablo? Agripa 2. Ese fue Agripados. Agripa Mira, ese sí que es más complejo para no recordarlo. Agripa II. ¿Y qué 2. relación tenía con Herodes el Grande? Era bisnieto. Este era bisnieto. Qué enredo Claro. cuando empezamos a hablar de tantos Herodes. ¿Cuál Agripa debe II ser? era, Dime. disculpe, Ah, Agripa II era el hijo de Agripa I, ¿no es cierto? claro. Sí, Sí. ese sí no fue tan complejo. Dice, ¿cuál debe ser nuestra primera línea de defensa ante la persecución? Orar. Acción. Oración Orar. constante. La oración. ¿Y qué debemos pedirle a Dios? De nuevo. ¿O no? Que nos dé valentía. Ay, valentía, Coraje. porque Como hizo el Chapulín. Coraje. esos son los mexicanos que también coraje le llaman, algunos le llaman a la rabia. A la Ah, sí. rabia le llaman coraje. Ah, que me da Pero coraje, rabia. No, ya entonces valentía es valentía. puede ser una buena forma de verlo. Aunque yo no sé, este es bien complejo el asunto porque, por ejemplo, a mí me enseñaron que muchas veces es mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Claro, como soldado que corre sirve para otra batalla, dicen. Sí, Que se así arranca. que, así que es algo bien complejo, ¿cierto? Que nosotros lleguemos a pensar en eso. ¿Se acabó la persecución No, en el mundo? No, no de no. ninguna manera. Bien, les voy a compartir una imagen que me llega a mí, que es como eh, una revista, pero esta es una revista electrónica. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí, voz de mártires. Wow. Se llama La Voz de los Mártires, solo que las palabras la, de, los están ahí chiquititas, pero es sí. La Voz de los Mártires. Este es un extracto del libro que yo les hablaba la semana pasada, Torturado por Cristo, de aquel que en Rumania fue llevado a graves torturas por haber traficado con la Biblia. Y esta historia es impresionante. Dice, tenía a mi alrededor a otros mucho más afligidos de lo que había sido Job. Pero yo conocía el final de la historia de Job, cómo él recibió el doble de lo que tuvo antes. A mi alrededor tenía hombres como Lázaro, el mendigo hambriento y lleno de llagas, pero sabía que los ángeles lo llevarían al seno de Abraham. Los vi como serían en el futuro. Vi en el desgastado, sucio y débil mártir a mi lado al santo de mañana, espléndidamente coronado. El Señor nos ayude a perseverar en la ayuda y oración por nuestros hermanos y hermanas perseguidos por la causa de Cristo, en la situación que estemos, en el lugar que estemos. Este libro, Torturado por Cristo, se consigue todavía en librerías, es chiquitito, yo creo que hasta por internet ahora, como es tan antiguo, se puede conseguir. Es corto, pero la historia es bien cruda de todo lo que le tocó a él vivir. Ahora aquí en la parte de abajo ya tenemos unas noticias un poco más actuales. Islamistas desplazan a miles de personas. Miles de personas. Dice la siguiente, oficiales comunistas intentan cerrar iglesia. 3 niños expulsados de casa por su abuela, por su fe. Terminan hostigamientos de hijos hacia sus padres. Rebeldes contrarios al gobierno asesinan a pastor. Y estas son las noticias de septiembre de 2020 en Etiopía. Y también otras noticias de cómo está llevándose a cabo la obra en Cuba, en Afganistán. Y estos son noticias de no de septiembre del año 1920, sino septiembre del 2020. 3 niños expulsados de la casa por su abuela fue en Uganda, mira. El hostigamiento de hijos hacia sus padres es en Uzbekistán. Arriba le queda el universitario.
Dime, A ese le queda, un universitario. No, esa, esta la leyó historia, esa pastor. No, la del eh, ladito. ¿esto? ¿Un Es que yo veo entendimiento? todo borroso. Sí, Un, sí, por lo que es una imagen de internet, si lo hubiera conseguido un poco más, dice un entendimiento de las escrituras en Laos. Sei ese Wan quería. se negó a abandonar su fe incluso al enfrentar amenazas de su esposo. Mm, En Laos, miles de personas han sido desplazadas de sus hogares en Mozambique. Y oficiales comunistas en Cuba intentan cerrar una iglesia. Los cristianos cubanos viven bajo constante presión. Dice, tres niños expulsados de casa en Uganda. Penny cuidaba de sus hermanos menores tras ser abandonados por su abuela cuando se acercaron al cristianismo. O sea que eh, esta es una realidad actual. Lo que pasa es que uno, pues aquí no tenemos esa clase de situaciones y pareciera que ya se acabó la persecución, pero sigue viviéndose, ¿no? Y eso era lo que quería mostrarles un poco con el reporte de un mes, no más. Pero mes a mes el reporte es el mismo. Otros lugares donde están persiguiendo. María Angélica nos compartía la vez pasada lo que pasa en China, ¿cierto? mm. Fuiste tú, ¿cierto? No me falla la memoria. Sí, es que mandé un video de un pastor que los chinos tienen 3 años de cárcel por hablar de Jesucristo, por hablar. Y también les quitan las Biblias. Así que cuando hacen reuniones, hacen como bien camufladas y van de a poquito llegando. Y no muchas personas porque los llevan presos. O sea que sí es bueno sacar ese tiempo cuando oramos por los cristianos perseguidos y especialmente lo recordamos los martes por las misiones, ¿no? Porque estamos recordando que algunos todavía están desarrollando misiones en lugares bastante complejos, como nuestros hermanos de Compasión, Patagonia Compasión, que están en África. En India. ¿India? Ellos están en África. Y en Ah, India ya. y en Nepal está Tomás Mora con la misión Puente de Amor. Sí, cuánto amor. Entonces, bastante complejo el panorama para ellos allá, donde realmente están desarrollando misión en sitios donde hay persecución todavía. Que no los olvidemos porque la oración positiva y en unidad marca una gran diferencia. Sobre todo para ellos que muchas veces llegan mensajes que no se esperan y que les dan ánimo para seguir adelante, para seguir con valentía, luchando por la fe. A veces nosotros tenemos pequeños momentos de conflicto de persecución, pero nada comparado con los que están en países que realmente están prohibiendo todavía hoy el cristianismo. Quiero decirlo porque a veces uno también tiene cierto grado de persecución y no es por menorizarlo ni comparar con unos o con otros, pero es recordar que muchos realmente murieron por Cristo y a veces lo que nosotros vivimos es muy ínfimo, es muy poco. Eh, Hace unas semanas, 2 semanas atrás, a tomar un poquitito de agua. 2 semanas atrás, en un estudio que estamos realizando los viernes eh, con miembros de otras congregaciones de Valdivia, de Temuco y algunos de aquí de La Reina, es el estudio que yo les publiqué en el WhatsApp del Instituto Bíblico que se podía sumar cualquiera que quisiera. Recuerdan que es el estudio Sí. de Langham, la predicación expositiva. Y ahí alguien estaba haciendo una reflexión sobre lo que le significó a María haber sido la madre del Señor, que nosotros a veces lo vemos como algo
muy privilegiado, y claro que sí, muy favorecida, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. A veces nos quedamos con esa frase y decimos, de verdad que fue afortunada María, pero cuando leemos realmente el relato, el miedo que ella tuvo que haber sentido de haber sido acusada de adúltera, de estar embarazada sin tener marido, si José la rechazaba, una joven, ¿qué le esperaba? Morir apiedrado. Morir Sí, pues, la apedreada. piedra, Entonces, sí, pues. imagínense, a veces uno lo Mm, ve como que sí, solo como la parte bonita, pero esa mm, historia tuvo como los casetes antiguos el lado B, no solo un lado Mm. A, sino también un mm, lado B. Y a Mm. veces uno, pues sí, se queda muy alegre de tener el lado A de la historia, pero también hay un lado B. Y en el camino del Señor nosotros nos vamos a encontrar con momentos en los que no todo es tan color de rosa como quisiéramos. Ahí es importante aferrarnos a la oración y pedir al Señor valentía para enfrentar esas situaciones, para no ser de los que vuelven atrás o de los que mm. salen corriendo. Mm. Bien, así de cortito fue la parte A. Así que vámonos para la parte B. El número 7 de la era que con valentía debemos testificar, ¿cierto? El Valentía para 7. entregar la Sí, palabra de Dios, sí. claro, para entregar Ya. la palabra de Dios. Ya. Gracias. Ahora, yo creo que también en el contexto en el que nos encontremos, a veces la petición puede ser un poco diferente, ¿cierto? Porque, por ejemplo, estos cristianos que metían la Biblia descuartizada, es decir, por hojas, Mm, mm. yo creo que no solamente pedían valentía, sino también astucia. Sí, yo creo. Mm. Sí, Pedían nuevas sí, formas, nuevas maneras, pedían al Señor claro. que les ayudara. O O a veces también pedían que el Señor encegueciera a los que los vigilaban, a los militares que los perseguían. Mm, Entonces, hay Que lo cosas hicieran como esa, invisible. ¿no? Que los hiciera invisibles. Y ha mm. Sí, sucedido. Fueron muchos los testimonios de personas que llegaron a un punto en el que ya no había nada más que hacer. Ahí estaban los militares, los que les iban a mm, revisar todas sus posesiones. Y sabiendo que ellos llevaban ahí una Biblia escondida, no quedaba de otra sino pedir que los hiciera sí. invisibles, y así fue. En muchos Ahí. casos no tuvieron ninguna dificultad. Y otros llegaron a la cárcel, pero en la cárcel ganaron a otros para Cristo. Entonces Mm. el Señor hizo su voluntad. Anoche vi una película que es de este grupo no sé, israelitas, que sacaban refugiados de Sudán y de Etiopía y todos esos lados, Ujú. y ellos hicieron todo un plan en que hicieron una escuela de buceo ahí en el Mar Rojo. No sé si saben esa historia. No, no Y es te lo una había historia No la escuchado. había verídica, escuchado. No. y ellos se dedicaron durante no sé cuántos años a rescatar personas y en una de las escenas, digamos, ellos iban con unos camiones donde iban con gente y los soldados de estos de Etiopía, creo que eran, le dispararon a los camiones y le dispararon mucho, ¿ya? Y ellos después llegaron al refugio y la patrulla de militares terminó llegando en la noche a ver a revisar porque pensaron que eran ellos, porque no había más gente en el sector, y, y van a revisar los camiones y los soldados le dicen al jefe que dirigía la patrulla, le dice, estamos seguros que le disparamos y no fueron pocos tiros, ¿ah? Fueron muchos. Y van a ver los camiones y no tienen nada, ni un rajuño. Mm. ¿Qué tal, no? Como un milagro. Increíble, era encontrar genial esa cuestión, porque yo creo que lo habíamos conversado alguna vez, ¿dónde? En alguna reunión, no sé si fue acá o en otra o de algo, pero salió este tema de estos israelitas que se dedicaron a sacar personas perseguidas en esos países y los llevaban a este lugar que era una escuela de buceo que hicieron
y que ellos arrendaron, se lo pagaron al gobierno de Etiopía, tuvieron que hacer todas estas cosas que parte del arriendo es una cosa, pero el resto va para otros lados, ¿ya? Pero hicieron su base ahí y sacaron no sé cuántas personas, eh, hasta el último porque los terminan pillando, pero no, afortunadamente no les pasó nada. Y muestran escenas de las películas que filmaron reales con la gente que trajeron en los aviones, en barcos, lanchas y un montón de cosas. ¿Y en dónde viste esa película? Anoche la vi en el Netflix, se Ah, llama algo así como Siempre como hermanos, algo así. ya, está bueno para mirarla porque Sí, no, yo no recordaba haber escuchado ese tema. sí, sí. Es Pero un claro que hecho que sí, era real. hay muchas historias reales de los que están en peligro ¿Mm? de muerte por hacer la obra del Señor. Mechita, ¿Mm? bienvenida, gracias por saludar ahí a través del chat porque como tengo la pantalla no puedo Ah, no verificar había visto, ¿no? quién ha llegado. Bienvenida, también por ahí vi que llegó Renata, muy Ah. bienvenida. Vamos ya para la prueba 6B, para que nos ubiquemos ahí. Dice la pregunta número 1, ¿cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Mentir a Dios. Mentira a Dios, sí. Le mintieron a Mentira a Dios. Dios. Sí, y creyeron que no los iban a pillar. ¿Y quién provocó la muerte de ambos? Dios. 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 Así es. A veces uno tiene la tendencia como a pensar, bueno, defendamos a Dios y digamos que fueron ellos mismos. Mm. O que fueron los apóstoles. Sí, O que fue en este caso Pedro. pero claramente fue Dios mismo. ¿Y qué nos enseña Dios por medio de este severo castigo? Que le Ya desagrada no tolera enormemente el el pecado a la iglesia. pecado. ¿Y cuánto le desagrada, no? Lo grave. Ahora, Que a Dios no se le puede engañar. no, exactamente. Ahora, parte de la mentira, ¿cierto? Mm. Era hacer quedar enfrente de los demás, ellos quedar como los más generosos Claro, de todo el grupo, ¿no? sí. Entonces también, Eso era lo más malo, parece, ¿no? Que, como que claro, a tener pesar de que lo dan todo, pero no es así. una falsa imagen, ¿no? Mm. Vender una Seres cortina de humo, se dice. Mm. seres Vender la humanos pomada, no se dice aquí. hacen eso. Vender la poma. Yo creí que era así, pero no me atreví a decirlo. ¿Cuál Así, sería la respuesta, pastor, de la C? de la C, lo ¿Sí? grave que es el pecado y cuánto le desagrada a Dios. Pero en este caso, como comunidad, también yo creo que intentar ser lo que no se es. ¿Ya? Por eso creo que es muy importante siempre saber que somos vulnerables, es decir, cuando uno mantiene una imagen de inmaculado, de que nunca falla, de que nunca se equivoca, pues es contrario a la palabra, es decir, como dice la palabra en Primera de Juan, es hacer mentiroso a Dios cuando decimos que nosotros no hemos pecado. Pastor, Entonces, Sí, pues, bueno, cuando estaba pero- haciendo esta lección, como que me sentí como cuando, por ejemplo, eso que dice que en la lección C, cuando había que limpiar las mesas y eligieron a los más llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio, hoy, pastor, yo me sentí como, oye, no tengo tanto de eso y como que me da como vergüenza. Yo decía, chuta, y soy maestra de los niños, oh, y me sentí como tan, como que me sentí tan mal. pero mm, yo encuentro que eso es lo interesante, porque el concepto del cuerpo de ningún miembro es, como dice, es por sobre el otro, y al final todos nos necesitamos. Entonces cada uno y cada cual, con sus capacidades, con sus dones, trabaja, pero para eso somos una comunidad y nos debemos unos a los otros, ¿no? Eh, Eso siempre me llamó la atención
Desde que entendí la primera vez la palabra de los talentos, cuando la entendí de bien viejo, ¿ah? No de joven siempre para mí era una incógnita, hasta el día que así como que se me alumbró y estaba con la mala, y yo le dije, la entendí, y le tuve que decir, la entendí, ¿ya? Entonces uno se siente como bien por lo mismo que dices tú, Angie, porque, No, yo me siento, a no, yo ver, me sentí mal, me sentí que claro, uno siente que claro, me falta mucho, me falta mucho. exacto, exacto, que falta mucho, po, y uno partiendo de ese punto débil o de ese punto de debilidad, no sé, pues encuentro que cuando hay algo que dice, eh, que tiene que ver con la humildad, y que en la medida que uno reconoce eso, ¿ya? Y se siente que tiene sus Ah, sí, limitaciones, pero da el máximo dentro de esas capacidades y limitaciones, yo creo que eso es lo que es meritorio, pues, ¿ya? Y también estar dispuesto a entender, a aprender, y eso creo que es lo que vale, no sé, así lo entiendo yo aquí en el texto. Sí, y puede No sé si ser. la sensación o la percepción que tienes, María Angélica, es buena porque nos ubica en lo que realmente es importante, en la humildad, en el reconocimiento de que solo es por gracia, Mm, porque si fuera por capacidades, pues sí, no. otras Ah, personas podrían estar haciendo lo que yo hago y lo harían mm, muchísimo mejor. eso Eh, también creo yo. y eso nos debe Mm, poner siempre en un lugar de humildad, de reconocer que no es por nosotros, no mm, es Mm. nuestra capacidad, sino que es no, la misericordia de Dios. Así que me alegra que lo hayas sentido porque siempre está el riesgo de creerse autosuficiente o de creerse mejor. Lo que decía un poco la palabra del domingo con respecto a los escribas. Jesús dijo, guardaos de claro, los escribas porque a ellos parecido, sí que les eh, gusta estar en los primeros lugares, quieren recibir la reverencia, mm, quieren hacer cosas que los pongan por encima de los demás, pero les espera también su castigo, claro, porque no están humildes, no están Y, dedicados y- realmente a lo importante que era estudiar la palabra para obedecerla, sino que se habían profesionalizado en su labor de ser escribas y se les había olvidado entender mejor al Señor que estaba en esas palabras. Si ellos hubiesen estudiado las escrituras con devoción y no como profesión, cuando Jesús entró en Jerusalén ellos mismos lo habrían reconocido. Este es el hijo de David. Y no es cualquier hijo de David que va a ser menos que David, sino que David dijo que era el Señor de él. Ellos mm, sabían todo eso porque habían estudiado el Salmo 110, pero no lo identificaron. Entonces hacernos ver humildes es importante y es una labor también del Señor, del Espíritu Santo para que no nos hinchemos, ¿cierto? Se dice así, ¿cierto? Que uno se mm, hincha a veces el ego, se agranda sí, uf, y qué bueno que podamos siempre mantenernos humildes. lo Eh, otro también, pastor, que recuerdo una vez que yo discutí con Alfredo y, y recuerdo que le conté a un hermano lo que me había pasado. Y me devolví, no entré a la iglesia cuando estaba en Providencia, no entré a la iglesia. Entonces yo se lo conté al pastor, al hermano, y me dijo, ¿por qué no viniste? Le conté lo que me había pasado, así superficialmente, por supuesto. Me dijo, ¿y quién es digno, Angélica? Todos somos indignos, me dijo. ¿Por qué te sientes indigno de entrar a la casa del Señor porque peleaste con tu marido? Todos somos indignos. Y me quedó eso ahí en la cabeza y realmente so- todos somos pecadores, todos somos indignos, todos no somos merecedores de la gracia, pero Dios dice que ninguno busca a Dios, ninguno. Él nos busca a nosotros. mm, Entonces, es verdad. Ay, no escucho. Está sin ya, micrófono. sí. Por Ay, ejemplo, en la iglesia a veces nosotros tenemos lugares que son más santos que otros, ¿cierto? Como que el púlpito es más santo que la entrada. Y uno dice, pero ¿por qué? Si el Señor está en todas partes y todos somos iguales, el Señor nos mira de la misma forma, pues es tan importante el que está dando la bienvenida a la entrada como el que está predicando en el púlpito, porque todos somos iguales.
Ok. Pero entonces uno dice, no, tiene que ser mucho más santo el que está allá adelante que el que está aquí atrás. Y no, por los dos murió Cristo. Por los Es pecados del verdad. que está adelante como por los pecados del que está atrás. Así que qué bueno un mensaje que te dio ese hermano y qué bueno que lo sigamos recordando todos. No, no hay algo que nos haga dignos. Siempre seremos indignos de merecer el sacrificio de Cristo. Y el Ujú. sacrificio es el que nos hace dignos. Es Pero verdad. Hay una, a veces uno quiere presentarse digno por sus propios méritos, pero es solo el sacrificio de Cristo el que nos hace dignos. es Así verdad. que ¿De quién? ya, sigamos entonces con la pregunta número 2. ¿Quiénes son responsables de ejercer la disciplina en la iglesia? Todos en la congregación. Exactamente. Todos, porque por ejemplo la palabra dice que un hermano que hace volver a su hermano del error, entonces se está ganando su corazón, ¿cierto? Mm, Pero, claro, es una disciplina que debe ser ejercida primero que todo con amor. sí. Pero a veces nosotros en vez de, al ver a alguien que se está equivocando, que ha cometido un error, en vez de ir y llevar el chisme, regar el cagüín por todos lados, lo que está haciendo tal, debería más bien tomar la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como miembros e ir a esa persona y corregirle en amor. Entonces es más fácil contar a otros lo que están haciendo en vez de enfrentar al hermano y hacerle Mm. caer en la cuenta de su error. ¿Por qué clase de pecado debe ser disciplinada una persona? pecados graves que tiene el libro de Pastor. Hmm. Ahora, esa es una pregunta válida. ¿Cuáles serían considerados como graves? Yo lo encuentro todos graves. Desde Igual son todos graves. son todos graves, mentir, Eh, eh, exactamente. matar. Sí, yo los encuentro todos graves. Ve- Eso le quería ve- preguntar, Pero, cuáles son los más graves? pero mencionaban algunos en el texto, ¿eh? En el... ¿Sí? Espera, con Pablo, ¿no? En 1 Corintios 5. Primera Corintios, claro. Y ahí dice, po, ahí dice cuáles. Por lo menos en el contexto donde estaban ahí, estos eran los más, como los más graves, ¿no? ¿El Ah, 10? así es, por eso podemos hacer mención, ¿no? No, si Dice, no lo puedo ver aquí. 1 Corintios Sí, 5, acá lo tengo, acá lo dice, ¿Ya? os he ¿Qué escrito, versículo, pastor? dice a partir del versículo tengo. 10. Que bendice. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermanos fuere Ahí fornicario, sí, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. claro. Fuerte, ¿no? Sí, pues. Sí, muy fuerte. Entonces, sí, es un listado que tiene como base la realidad que estaba enfrentando la iglesia en Corinto con este caballero que se Mm, había quedado con la esposa de su papá. claro. Así, uno Sí, pues. como lo lee, si no lo medita, puede ser como así, este era del complejo de Edipo que se estaba quedando con su propia mamá, pero no, queda claro que era un hombre que tenía varias mujeres Mm, y este hijo le había quitado una de esas mujeres una de esas mujeres, sí. a su papá. Mm, Conducta que no fue aprobada ni por la iglesia y mucho menos por el apóstol Pablo. mm.
Y esa es la respuesta del número 4. Ah, ya. ¿En qué Del libro número y en 3. qué capítulo nos habla Ah, Pablo ya. de disciplinar los pecados graves? La primera Corintios 5. ¿Es primera de Corintios? Ah, yo Sí, tengo Sí, segunda. Ah, es primera. Primera primera Corintios Corintios. 5. Mencione 3 tipos de disciplina en la iglesia. Esta me gustó a mí. Excomunión total, excomunión parcial, y el otro, Y reprehensión pública. reprender, ¿ah? Y Y la reprender pública. reprender públicamente, Yo eso lo encontré terrible, pastor, la última. Que te reprendan como en forma delante de pública. todo. Delante de todos, sí. Puedo Pero yo creo, compartir algo que pasó en la Alianza, pero hace como unos 20 años atrás, es decir, cuando estaba más joven, 20, Cla- 30, yo no me también acuerdo. tengo una experiencia claro, Julio. traumática también en una iglesia. Sí. No sé si, porque me acordé de esa ocasión, entonces quería compartirlo. Había un matrimonio que venía del sur, no me acuerdo, de, a ver, de Puerto Varas parece, estaba acá en La Reina, la Alianza de la Reina. Entonces tenía tres hijos, dos niñas y un varón. Y la niña estaba pololeando con otro joven que era hijo de un matrimonio cristiano, pero él no iba mucho a la iglesia. Y ella tenía, no sé, por el orden de 16, 17 años. Y la dejó embarazada. Y, y me acuerdo que tuvo que ir el papá de la niña y ahí se habló adelante el pastor y lo dejaron eh, con amonestación es decir, como que la sacaron de la membresía, no me acuerdo bien el castigo, pero fue, más que nada era una represión pública, fue lo más grave que encontré, porque la vergüenza del padre, y toda la iglesia ahí escuchando, fue bastante traumático. ¿Sí? Todavía lo recuerdo y veía al padre súper mal y uno también como oyente me sentía incómodo, muy incómodo en la ¿Cómo? situación. Mm. Sí, ¿Cómo? eso recuerdo. Y Y, ellos y- quedaron en disciplina, esa es la palabra, quedaron en disciplina los dos y el padre tuvo que asumir la vergüenza de la situación. Yo hablo de los años más o menos 90 por ahí. Eso. pero, pero ¿a quién fueron los que reprendieron? ¿A la niña? Disciplinaron quedaron en disciplina los dos Jóvenes. jóvenes. Ah, ahí sí, ya. Claro, y el padre de la niña tuvo que ir porque era menor de edad, pero a ella no estuvo ahí. Sí, eso es lo que me acuerdo. Sí, que el papá tuvo que asumir la culpabilidad y la vergüenza de esta ¿Y el, represión y el pública. papá, y el papá del joven? No me acuerdo de él mucho, me acuerdo más de ella. No me acuerdo bien del joven, pero Mm. me acuerdo de él, porque me quedé grabado con la expresión y la situación, y claro, y se explicaba todo adelante, pues se explicaba que había quedado embarazada, es decir, fue Pero yo, fuerte. pero, yo- pero yo creo que eso tiene que seguir unos pasos. Yo no creo que debe ser como público, pastor. O sea, sí, tiene que ser público, pero cuando hay, por ejemplo, ya, lo van a expulsar a la persona, entonces ahí hay que hacer como una votación. Pero no así, yo encuentro que es como muy, creo que debe ser como con el pastor, los ancianos, si ellos no cambian su manera de ser, después se le preguntará a la iglesia qué opinan, y si se persiste la mala conducta de esa persona, entonces ahí se hace una votación para que se vaya. Pero no creo que tiene que ser así tan como Pero, exponer a las personas. Yo creo que eso duele mucho. Creo yo, pero, pastor, no sé, yo jamás pero, haría eso. pero ahí en el libro, el texto dice, pues. Sí, 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 Claro, yo sé qué dice, pero no tiene que ser, creo que tiene que ser como con pasos. No sé, pues en este caso, a ir a hablar las dos familias con el pastor. No sé, Es y súper complicado el tema.
Sí, bueno, pero yo creo que ¿por qué decirlo a toda la iglesia? No sé, creo que tiene, Porque, no sé, creo que hay cosas que sí hay que decírselo a toda la iglesia, pero ya cuando pero, hayan visto pasos anteriores, no sé, primero, no sé, creo, por ejemplo, en mi iglesia tuvieron dos casos muy terribles, que a una hermana la expulsaron y a la otra hermana estuvo en castigo un año junto con la familia, pero fue terrible. Pero la primera damita que la echaron, pero la echó toda la iglesia. Primero el pastor habló con ella y ella seguía haciendo la misma mala conducta. Después hablaron los ancianos con el pastor, después con los maestros, y después llamaron a todos los miembros, incluso una hermana le decía, pero voy a colocar el nombre, Juanita, pero arrepiente que estamos todos aquí para... No, dijo, yo no me voy a arrepentir porque yo creo que esto, entonces levantaron la mano y dice, ¿qué opina la iglesia? ¿Se va o no se va? Y toda la iglesia dijo, se va. O sea, los que eran miembros. Pero ella pasó por diferentes pasos porque ella odiaba al pastor, lo odiaba y hablaba mal de él, le encontraba todo malo, la criticaba. Era terrible esa señora y él decía, no, es que este pastor es malo. Después de 20 años se encontraron los dos y ella le pidió perdón al pastor y dijo que realmente ella había sido muy soberbia y le pidió perdón y él le dijo, yo siempre te he perdonado, pero a ella la echaron de la iglesia, pero ella era terrible, pero ella pasó por etapas, no fue así que toda la iglesia al tiro supo, sino que ella persistía en la mala conducta, pero era un odio que le tenía al pastor terrible, le decía cosas feas, hablaba mal de él, inventaba cosas, y el pastor con mucho cariño hablaba con ella, pero ya era tanto pastor, que le habló a los ancianos, después Sí, lo que queda claro es los que ancianos hablaron con ella, después me dijo, pero Juanita, arrepiéntete, y ella dijo, no, yo no me arrepentí, ¿y qué dijo? Terrible. hay un proceso. Lo que es importante es reconocer que hay un proceso. A veces, mm, cuando ya se llega al conocimiento público, ya se ha llevado a cabo una parte de ese proceso. Entonces, ahora aquí nosotros lo vemos Eso pasó. como muy difícil de aceptar una amonestación pública, pero pero, esa amonestación viene como parte del proceso también. Yo Gamaliel, también entiendo creo, que el tema de reprender públicamente es como la fase previa a una excomunión parcial y a una excomunión total. claro, Sí, pero puede ser también, Eso es lo que entiendo acá, lo que dice en Timoteo y lo bueno, y todo el capítulo 5 del 1 Corintios. exacto, pero también seguramente para llegar a una amonestación pública se ha pasado por una amonestación privada. Pero Ah, si sí. una Sí. persona pero por ejemplo continúa, en el caso que contó Julio, pastor, y en el ejemplo de Julio, ¿no? No hubo no, eso. para O si mí Julio, sería muy difícil hacer algo así con toda la vergüenza que causaría a dos familias y en Mm, especial a unos jovencitos. Entonces, sí. sería bien complejo. no Hemos visto marcarlos. algunas historias que se dan en ese contexto y, por ejemplo, yo personalmente no daría ninguna instrucción directamente a las familias de cómo actuar, porque a veces hay pasos en los que se toma como el atrevimiento de decirles a los muchachos, no, y es que se tienen que casar. No, Mm, yo no estaría en el ámbito de decirle a alguien qué hacer. Es que de todas maneras no es mi manera de actuar. Cuando normalmente alguien se acerca a pedir consejería, yo lo que espero es que el Espíritu Santo le diga a la misma persona qué es lo que debe hacer. Yo no tomo decisiones por nadie. Entonces uno ir a decirles a una parejita que en ese caso, por ejemplo, la niña quedó embarazada, ¿no? Y es que tienen que casarse, a veces es peor el remedio que la enfermedad, como sí, se dice. mm, sí, Entonces, casos como estos tal vez son más de tomar en un ámbito muy personal, al interior de las familias y hacerlo, ventilarlo de una forma tan pública, pues realmente
sería parte de un proceso que ya lleva hasta ese momento de hacerlo públicamente. Pero yo lo veo bien difícil que, que algo así traiga una buena reacción en las personas, ¿no? En estas dos familias. Tienen que haber sido muy humildes, muy sencillos y muy sensibles al Señor para que estas familias hayan permanecido en la iglesia. Lo más probable, humanamente hablando, es que alguien quiera salir corriendo. Sin que... Pastor, mire, para terminar, la consulta que me hizo Hugo, ya me acordé, lo que pasa es que la niña era miembro, el joven como iba regularmente, pero nunca fue miembro, es decir, nunca se bautizó. Por eso la represión pública y la disciplina fue hacia la niña, porque era miembro. Y después, tal como dice el pastor, los papás acordaron que se casaran, un poco obligados por la situación, se casaron y no duraron mucho, es decir, un par de años, pero siempre las familias tuvieron problemas, siguieron, pero después una familia se fue, me parece, la otra quedó, Claro, que se fue la de la niña. claro, pues no tenía ni idea, pero mira que no estuvo muy lejos de lo que yo percibía que podía pasar, ¿no? Sí, Sin, sin saber la historia completa, uno percibe que a veces hay ciertas situaciones que es importante tomarlas también en privado y sin avergonzar a la gente. Mm. exactamente. Bien, sigamos entonces con el número 6. ¿Cómo podemos evitar ejercer la disciplina en casos que solo se basan en rumores? Con Con dos o dos tres o tres testigos. Exactamente, 2 o 3 testigos. Siempre es importante poder tener una buena base porque los ojos engañan harto, es decir, no es tan difícil uno equivocarse y, y que lo que creí que vi no fue. Pero ya que se equivoquen 3 personas ya es como más difícil, ¿cierto? Por eso la importancia de que en ciertos casos donde hay un rumor o una posibilidad, pues tenga suficiente carga probatoria y por lo menos 2 o 3 personas ayudan. 7. ¿Cómo debe terminar todo acto de disciplina? Arrepentimiento y restauración. ¿Está bien, pastor? Exactamente, con restauración de la persona que es disciplinada. Sí. Entonces, por eso la disciplina no tiene como propósito acabar a la persona ni destruirla. Ahí debemos tener Claro. cuidado, ¿no? O destruir la honra de la otra persona, también eso es bastante delicado. 8. ¿En qué espíritu se debe disciplinar? Mansedumbre y Mansedumbre humildad. y humildad. Sobre todo la humildad de pensar que a veces uno ejerce cierta disciplina en la gente señalando y con un dedo Bien. uno señala al otro, pero 3 lo señalan a uno, ¿cierto? Sí. Esa es una imagen clara de lo que es a veces la disciplina como no la consideramos, pero si la consideramos con humildad y mansedumbre, debemos primero que todo considerarnos a nosotros mismos. ¿En qué libros y capítulos Pablo nos habla del restablecimiento de los pecadores? En 2 Corintios 2, ¿no? Ahí está la segunda Y Corintios, claro. Efesios 6. Gálatas 6. Trata 6. Y Gálatas ¿Gálatas 6. 6? Ah, Sí. Gálatas 6. Segunda de Corintios 2 y Gálatas 6. El perdón al ofensor, como dice en Gálatas. En Sí. Corintios, perdón, en segunda de Corintios, perdón al ofensor. Perdón. Dice sobre todo el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, Claro. pues no ignoramos sus maquinaciones. Pasemos a Claro. la C. La idea es tampoco que se vayan de la iglesia, sino que lograr esa restauración, arrepentimiento y se puedan mantener dentro de la iglesia. Y más que nada dentro del cuerpo de Cristo, porque a El cuerpo de Cristo, veces sí. Mm.
Porque hay personas que pueden irse de la congregación, pero se siguen o buscan otra iglesia, pero hay personas que jamás vuelven a la iglesia por una Mm. disciplina mal ejercida. Bueno, ahí estaba Julio dándonos alguna idea de Sí, lo po. que pudo haber pasado con estas dos familias. Pero Lamen, aquí en Encuentro con Cristo, muchos años atrás, sí, hubo un, un caso ¿de quién fue? De alguien parece que se quedó con las platas de no sé qué cosa y se fue. Y nunca más se supo, pero no estaban en la iglesia. A bueno, mí me llamó la atención porque estaba recién viniendo a Encuentro con Cristo. ese sí Es que es un fuerte, tema delicado, las sí, Sí, platas, claro. las placas son muy delicadas. el Sí. manejo de Sí, los po. dineros. Yo Bueno, vamos a estaba en seguir. Encuentro con Cristo. Yo ¿Cómo? estaba en Encuentro con Cristo en la Florida y, y estaba Francisco Paz allá como pastor. Eh, y tuvieron problemas porque Francisco Paz no daba cuenta de nada. Era un hombre muy desordenado. Y yo sé que era muy desordenado porque yo trabajé mucho con él también. Pero cuando empezaron a pedirle cuenta en la iglesia madre, que en el fondo era Plaza de Gaña, se enojó y se molestó mucho. Y me acuerdo que escuché que me impactó muchísimo, muchísimo pelear a los ancianos. Y era terrible cómo peleaban, así como se gritaban. Y yo quedé súper mal, así como, oh, así, qué tremendo. Bueno, cuento corto, él ya no está en Encuentro con Cristo, y hubo media pelea, que al final, porque antes a los pastores no se les pagaban cotizaciones, hace mucho tiempo. Entonces, en compensación tuvieron que darle una casa. Y se la dieron. Bueno, y él empezó a hacer su iglesia solo. Entonces, eso pasa mucho porque se separa la iglesia y el que es fuerte sigue siendo líder y él se llevó hasta los hijos del pastor. Me acuerdo porque él era pastor de jóvenes. Entonces, es muy fuerte hasta el día de hoy día. Él se tilda de que lo de él es una secta porque él trabaja con puros jóvenes, no tiene ningún adulto y puros cabros que en realidad él era pastor de jóvenes. Los chiquillos que igual Son más venían mal del fáciles mundo, son más vulnerables los jóvenes con sus venían mal del mundo, pensamientos, entonces ideas. escuchar a un joven, abrazarlo, darle un poco de cariño, los cabros se quedan muy enganchados con él. Bueno, y así fue, hasta el día de hoy día, se habla de su secta y todas sus cosas. Pero yo me acuerdo que a mí me impactó mucho, y ustedes están hablando de pecados así, solamente de tipos sexuales entre jóvenes, pero hay pecados también que hay cosas tremendas que también pasan en nuestra iglesia, o sea, no en nuestra iglesia de ahora, pero en las iglesias. O sea, yo me acuerdo que Gigi Ávila, gran predicador, después terminó muy mal. Entonces, es muy fuerte el liderazgo. O sea, ustedes hablaban y yo decía, oh, yo no podría hacer eso, yo no podría estar en un equipo de disciplina porque es tan delicado, es tan delicado. O sea, es una cuestión que ¿quién eres tú para juzgar a otro? Entonces, por lo menos a mí personalmente me costaría mucho. Pero también soy muy drástica en algunas cosas, de repente me pillo la cola sola. Pero es muy delicado el tema, muy delicado, Pero es porque el que hay que Señor no enseña disciplinar, pues, cosas. Mechita. ¿Ah? Hay que disciplinar porque esa persona después tiene tan mala influencia, es como una manzanita. Yo te pongo esa misma hermana que yo te estaba hablando. Esa hermana era terrible con el pastor, lo trataba pésimo, lo insultaba, le inventaba cosas. Y él aguantó mucho, 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 mucho. Entonces, había que disciplinarla. Entonces, claro, tú dices, puesto disciplinar, pero después cuando todos conocimos los hechos y habían testigos, y ella era así, no que el pastor inventara, habían testigos, no uno, como más de 10 testigos, más. Pero Entonces, cuando la echan, es un acto de justicia también, pues, porque es como si igual es tener un doloroso poco, toda la etapa. Todas claro, esas es etapas son como tener dolorosas. un, yo sé, pero hay que hacer eso. Lo que Sí,
no podemos perder de vista que es algo Mm, importante dentro del estudio, es que siempre que vayamos a ejercer alguna disciplina debe ser con mansedumbre y humildad, Sí, considerándonos primero a nosotros mismos. Tengamos presente esto. Sigamos entonces con la 6C, que esta es un poquitito más larga, tiene varias preguntas. Por ejemplo, la primera, ¿en qué dos grupos hubo discordia en los comienzos de la iglesia? ahí están los judíos hebreos y los judíos griegos. Los griegos que estaban como parte también del grupo que llegó de afuera, que estaban en Jerusalén cuando nació la iglesia en Pentecostés, y los judíos que además podían ser ahí residentes y hablaban arameo. ¿se Ahora puede colocar palestinos, judíos palestinos? eh, ¿O tiene que ser judíos hebreos? ¿Es lo mismo con judíos hebreos? Que es lo sí, mismo, claro. podría ser exactamente lo mismo, es decir, Ah, ya. lo que sí da una idea es que, como nosotros lo vimos ahí en Hechos 2, mucha gente llegó de otros lugares. Hay 14 nacionalidades que son mencionadas ahí, de Sí. donde venían los que venían de Ponto, de Panfilia, de Asia, y Mm, todos ellos escucharon a los apóstoles hablar en sus idiomas originarios, en su lengua madre, como le llamamos nosotros. Así que muchas de esas personas se quedaron ahí en Jerusalén para constituir la iglesia. Venían solo por la fiesta y se quedaron. Y ahí fue donde aparecieron los primeros conflictos, con gente que se había quedado y que se mm. habían puesto muy cómodos, como que se relajaron en lo que significaba la iglesia y no entendieron que gran parte de la labor misionera debían desarrollarla en sus lugares de origen. Entonces, podemos poner de Palestina, claro que sí, los que estaban en esa tierra de Palestina, por eso también aquí aclara a los judíos que hablaban arameo que eran más allá de los que estaban en Jerusalén. ¿Cuál de los dos provenía de otras partes del Imperio Romano? Eso era lo griego. Los Los judíos griegos. griegos, Ujú. Sí, griegos, Y de Palestina, eso los eran los judíos. hebreos, los que los hablaban judíos hebreos que arameo. hablaban arameo. Entonces, por eso arriba en la primera parte también podemos decir los judíos de Palestina, porque aquí en la segunda parte, en la B, también está la opción, ¿no? Los de Sí. Palestina eran los que hablaban arameo. ¿Cuáles son los dos ministerios principales de los apóstoles? Se puso a Oración. servir las mesas, orar y predicar Orar, la palabra, hacían al orar y principio. Después predicar la cambiaron palabra de eso. Dios. Claro, Orar y predicar la palabra. inicialmente se habían dedicado a hacer otras cosas, pero ellos reconocen cuáles eran sus principales Más ministerios, importante. ¿cierto? Mm, Orar y el ministerio de la palabra. mm. Entonces la A coloca orar y el Orar. ministerio de la palabra B. B. Orar y Ya. el ministerio de la palabra. Lo otro era lo que estaban haciendo, pero ellos reconocen que más allá de lo que estaban haciendo, lo más importante que debían hacer era orar. Bien. ¿Ves? ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí, Ya, ahora sí. estos audífonos fallan de cuando en cuando. ¿Cómo resolvieron entonces el problema que ocasionó la discordia? Eligieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo Para que atendieran las mesas, es decir, para para que que atendieran atendieran las mesas. las necesidades que se estaban generando como iglesia, por el mismo crecimiento que tenía la iglesia. ¿Y qué tipo de personas? no, de nuevo. Yo Pato Bonito Donald, nomás. salió como como el Pato Pato Donald. Donald. ¿Cuál será? ¿Será el problema? Eh, Gamaliel, tu audífono parece que hay un problema y la conexión de tu audífono con el equipo. Oh, A ver, ahí mejor, lo sacaste. ya Sí, sí lo saqué, ¿me sí, están ahí sí. escuchando? Sí. Sí, algo pasó, así que lo voy a Mm, sacar del todo.
Si me están escuchando bien, Yo sí, lo pues, escucho Sí. bajito, pero lo escucho. Yo lo escucho bien acá. Ay, tu computador es súper capo, Hugo. ¿Qué? Es tu supercomputador. Es fiado, pero le pongo todo el volumen aquí. ya. Que Ahí le le subí puse- un poco más, el volumen del micrófono. ¿Mejoró? Ah, Es bueno. súper, ahí sí, pues. Ahí sí, ahora escucho bien, pastor. Ya. Ya. Dice, Dale la entonces, 4. vamos entonces todavía en la número, bueno, la 4 ya dijimos que se escogieron a los 7 hombres que atendieran las mesas. Número 5, ¿qué tipo de personas debe elegirse para realizar los ministerios prácticos de la iglesia? Aquí está Angie, mira. Ahí está tu respuesta, ¿viste? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cómo te encontráis? Me falta igual, me falta mucho. Y estamos todos en el proceso. Claro, estamos todos ahí. En el camino, vamos en el camino. Vamos que se puede, vamos que se puede. Ahí estamos, ahí estamos. Hay que levantarse todos los días. Vamos que se puede. Seguir adelante, así es. ¿Ah? Y dice, ¿a cuántos hombres se asignó la tarea de atender las mesas? 7. A 7. A 7. 7 diáconos se les dio ese nombre entonces. Dice, Diácono. ¿cómo se llamaban 2 de estos hombres que también tenían importantes ministerios espirituales? Esteban y Felipe. Esteban y Felipe. Aparecen ahí mismo, ¿no? Después de la elección que está en el capítulo 6 de Hechos, aparecen de una Sí. vez sus historias. El uno para morir y el otro para llevar la palabra a confines tan lejanos como Etiopía, a Y través de la Samaria. predicación que le dio al funcionario etíope. Mm. Sí. Bien, ¿qué símbolo utilizó Pablo en 1 Corintios 12 para representar la responsabilidad de cada miembro en la iglesia? El cuerpo. El Cuerpo. cuerpo. El cuerpo. ¿Y qué 2 cosas nos enseña 1 Corintios 12 en cuanto a la responsabilidad de cada miembro de la iglesia? Que Eso, cada porque persona de la iglesia tiene una función que una cumplir. función. Claro, y que Y todos que todos, somos y que necesarios todos para los demás. nos necesitamos. Claro. Que por ejemplo, que yo soy necesaria para otra persona o para los demás. Así es. Y no hay un trabajo más importante que otro, ¿no? Que otro, exacto. Mm. Todos son igualmente importantes. Importante, Eso. sí. En este orden de ideas, yo he contado varias veces una historia sobre un amigo de la infancia que ustedes, hay un juego como nosotros utilizábamos mucho un juego que creo que aquí no es tan común, el parqués o parchís. ¿No lo has visto? No lo he escuchado yo acá. No, No. allá se utiliza mucho y se juega con unos dados, ¿cierto? Como los dados que se hacen para el juego de cachos o para otros juegos. Sí. Entonces, este amigo le faltaba esta falange, toda la falange, Ya. de lo que nosotros llamamos el dedito gordo, ¿no? Mm. No le faltaba todo el dedo, le faltaba toda la falange. Y si nosotros miramos, pues normalmente es casi que la mitad del tamaño, pero no le faltaba como un tercio de su dedo. Pero él para tomar los dados no podía hacer esto. No. ¿Y cómo lo hacía? Los tomaba entre estos 2 dedos de acá, los lanzaba y los tomaba en la mano. Mira. Era práctico, era de todas Real. maneras práctico, sí, los tomaba acá, como digamos, los ponía aquí, como estoy poniendo mi dedo, y de ahí los levantaba. Pero yo siempre me admiré de que solo una falange a él le hacía la vida muy, muy difícil. Claro. Sí. La Y falta de vivir. un tercio de su dedo, ni siquiera la mitad, sino un tercio de su dedo. Yo creo que él había Ahí perdido para- como hasta la uña. Así y que para eso es escribir como, igual. para mí siempre fue importante recordar la historia de él porque nos pone en sintonía con lo que es el cuerpo de Cristo.
Y así sea una falange, cumple una función en la iglesia. Sí. Y bendice a otros, ayuda a otros. Nosotros no podemos estimar un ministerio como más importante que otro, no es que la música es más importante que el ministerio infantil y la Sí. predicación es más importante que la persona que está en la puerta saludando. Todos tenemos una función importante, cumple un propósito y es para bendecir a otros. Así que démosle gracias a Dios porque Él es el que nos ha dado el lugar que nos corresponde a cada uno. Está bien, no hacemos lo que otras personas hacen, pero lo que nosotros hacemos es fundamental y es muy importante. Así que recordemos eso, démosle gracias a Dios por el lugar donde nos está ubicando y bueno, el apóstol Pablo también nos invita a desear los dones espirituales, pero sobre todo aquellos que se ponen al servicio de otros. Y no los usemos para sentirnos henchidos, agrandados, Sí. sino que mantengámonos siempre O más espirituales. o más espirituales que otros, sino Sí, claro. utilicémoslos para darle la gloria al Señor. Mm. Pastor, ¿sabe que yo le quería comentar que acá en Chile, por ejemplo, la persona que como que hace muchas cosas, es como que, no sé, en los ambientes que yo he estado, como en el colegio, en la universidad, así como un pintamono, no sé si me entiende la expresión. ¿Cómo qué? Entonces, pintamono, Pintamono. un pintamono en el sentido de que quiere hacer Pintamono. todo. Quiere, no sé, pues quiere hacer la clase, quiere estar en la oración. Entonces yo de repente me siento como una pintamono. Pero, pero yo a veces incluso le decía al pastor, porque a veces al pastor yo le mandaba textos bíblicos, pero que no saliera mi nombre, porque me daba como un poco de vergüenza, porque me sentía así, pero yo de siempre en mi vida, de cuando fui cristiana, yo me dediqué en alma y cuerpo a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi trabajo, y en la iglesia no, era maestra de escuela dominical, pero no era así con ese fervor. Entonces, como ahora ya mis hijos están grandes, veo a los nietos, entonces como que tengo toda mi devoción para servir en la iglesia, y quiero ayudar, pero no es por ser pintamono, sino que como que ahora como que ya hice mi ministerio como mamá, como esposa, bueno, como esposa lo sigo cumpliendo, por supuesto, pero como que ahora tengo más tiempo para la iglesia, no sé si me entienden. Entonces, como que siempre quiero ayudar, no sé, a veces quiero ayudarle a la mecha, quiero hacer hartas cosas, pero no es por ser pintamones, a veces me da un poco de vergüenza, pero en la cultura chilena se ve así, se ve como, ahí está, pero yo lo hago en ese sentido porque me siento como más libre, como mujer, como madre. Igual cuido a mis nietecitos, pero ya no tengo esa responsabilidad tan de ir a las reuniones de apoderado, de que tengo que bañarlo, lavarle los dientes. Eso lo hice con mis hijos. Ahora, si yo no le lavo los dientes a la Domi, de repente a mí no me da nada, pero a los niños no, tienen que lavarse los Estoy dientes. bien pintamono si no le laváis los dientes, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa dijiste, Bien pintamono Mechita? si no le laváis los dientes de la Connie. Pero eso me pasa a mi pastor, yo no, como que yo quiero servir nomás, como que quiero Está ayudar. bien. Mira, María Angélica, normalmente esto que estás viviendo es parte de la vida, ¿no? De las etapas en las que nos encontramos y que nos dan a veces más licencias para hacer ciertas cosas. Pero lo importante está en el corazón, que cada uno de nosotros sepa el porqué y las razones que tenemos, las motivaciones que tenemos para servir. Que no sea tampoco algo impuesto. A mí me parece más riesgoso cuando a veces se les Claro. exige mucho a ciertos miembros de la iglesia, a ciertas personas que desarrollen, que hagan esto, y se convierte en una carga súper pesada. Y yo he visto muchas personas que salen de la iglesia dolidas porque suena feo, pero abusaron de ellas en la iglesia. Porque a veces nosotros tenemos la palabra abuso como en un ámbito solamente, pero
Pero eso también es una clase de abuso, cuando a veces a las personas se les exige Se aprovechan. que den y den mucho más, sí, ese es el tema con el voluntariado en la iglesia. Pero cuando hay alguien que tiene el tiempo disponible, el Señor ha puesto eso en su corazón, pues yo creo que cuando las motivaciones son genuinas, los demás también lo notan. Es decir, hay personas que uno se da cuenta que están haciendo ciertas cosas, pero solo por llamar la atención, para que les digan, para que les reconozcan. Y yo no sé si se entiende el término lambonería aquí. Tal vez no la he escuchado, ¿no? Lambonería en otros contextos es como el que quiere todo el tiempo estar quedando bien, limpiando la solapa, ¿cierto? Dando cepillo, y solamente por llamar la atención, para que los demás les reconozcan. Eso la gente lo nota. Uno no cree, pero la gente lo nota. Y uno se da cuenta cuando la motivación es genuina o cuando es solamente por quedar bien. Por ganar influencia en otras personas, por ejemplo. Entonces, cuando uno tiene un corazón genuino de servicio, se da de una forma espontánea y no es una carga pesada, es decir, tampoco la persona se siente que está siendo subyugada o que se están aprovechando de ella. Entonces, aprovecha tu tiempo, el que tienes, para seguir sirviendo. En la medida que el Señor te va dando las oportunidades, hay ciertas actividades que uno dice, pero ¿por qué cómo yo lo voy a hacer? Yo no sé nada, yo no estoy preparado, pero el Señor nos da esas oportunidades y Él mismo nos capacita. Mucho mejor cuando nosotros empezamos a hacer algo creyendo que no tenemos las capacidades para hacerlo, que cuando empezamos a hacer algo mirando a los demás por encima del hombro y diciendo, yo sí tengo las capacidades. Ese es el principio de la caída, cuando alguien se cree que es lo que realmente no es. Mantengámonos humildes, mantengámonos sencillos, que el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Así que toda la gloria para Él. Que la gloria siempre sea para Él. No es fácil, pero uno va aprendiendo. Por ejemplo, alguien me dijo, eso lo escuché, la primera vez lo escuché aquí en Chile. Yo lo he escuchado de otra manera en Colombia, pero en Chile alguien me dijo un domingo después de la predicación, se me acercó y me dijo, pastor, yo sé que el diablo ya se lo dijo, pero qué buena prédica. Y me pareció gracioso, pero es cierto, a veces uno se cree que salió todo bien, que fue la mejor prédica y todo esto, ¿y quién es el que le está diciendo eso? A veces no es ni siquiera la voz de Dios, sino es la voz del orgullo, de la prepotencia, del creerse que sí sé, sí tengo las capacidades. Y a veces el que primero nos dice eso es el enemigo que quiere inflarnos en nuestro ego. Así que me pareció buena la frase y la sigo recordando para no esperar ni el reconocimiento de nadie, ni solamente un bien hecho o un dedito arriba, porque la obra es del Señor, no es mía, no es mi palabra. Por eso sí trato de que en el tiempo de orar antes de dar la predicación diga, Señor, que sean tus palabras y no las mías. Ojalá en algún momento me quede completamente mudo ahí enfrente de la iglesia o que se vaya el audio así como puede pasar, pero que si es para que no sean mis palabras las que se escuchan, bienvenido. Ojalá que no sean mis palabras las que tengan peso o tengan sentido o tengan validez, sino que sea la palabra de Dios. Bien, muchas gracias. Entonces la respuesta la espero en este momento. Son muy pocos ustedes, pero tienen un poder de decisión importantísimo. No, Sí, yo no tengo, pastor, yo creo que sí, está bien. yo no tengo inconveniente en pasar el próximo martes. Tampoco, pastor. También. Lo otro que le iba a decir, pastor, Que llegue tarde. Ah, sí, Meche llegó tarde. Es que estamos hablando que el próximo martes vamos a darlo como una pausa para que algunos que están atrasados se puedan poner al día y también porque hay un partido de fútbol de la selección
de Chile con las clasificatorias, que pues es a la misma hora de nuestro estudio, así que eso es la decisión que estábamos esperando tomar.